Los focus en los años 60 era una cosa muy nueva en las artes marciales. Casi nadie lo usaba. Sillo Bruce Lee fue uno de los primeros que empezó a usar los focus, las manoplas, en las artes marciales. En aquella época solo lo usaban los boxeadores. La gente que hacía artes marciales, normalmente era karate, judo, taekwondo, ese tipo de artes marciales, muy tradicional, no usaban los focus. Mi brazo va hacia mí y luego hacia él, como si fuera golpear el saco de pera en boxeo. El puño va hacia mí y luego hacia él. Split, paxa o lapsa guacho, boom, y luego boxeo y patada. ¿Vale? Otra vez, split, boom, paxa o lapsa guacho, boom, 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 y jig tag o now tag. Súper fácil. Bruno Santo dice, la velocidad no es tu amiga si no sabes lo que estás haciendo. No escondas tus fallos con velocidad. ¿Cómo puede funcionar esta patada o este golpe o este atrape contra un boxeador? ¿Cómo puedo hacerlo funcionar contra un kickboxer o un Thai boxer? ¿Cómo puedo hacerlo funcionar contra un grappler? Contra un luchador de lucha cuerpo a cuerpo. Jeet Kune Do es el arte de Bruce Lee, ya lo sabéis. Para nosotros, en el linaje de Guro Dan Inosanto, que es mi principal instructor, llamamos Jun Fan Kung Fu el sistema base de técnicas, digamos lo que tenemos escrito en papel. JKD, Jeet Kune Do para nosotros es más un concepto filosófico, digamos el concepto que engloba todo, la mentalidad que engloba todo, el método de entrenamiento y todo lo demás. Entonces Jun Fan es el sistema base y a partir de ahí el crecimiento personal a través del arte es a lo que nosotros llamamos JKD o Jeet Kune Do. Él va a atacar con el jab y voy a hacer lo que llamamos split. Eso sería su cara, golpeo, ¿vale? Súper fácil, él ataca, pum, split. Ahora hago una combinación de 3 puños y una patada. Cualquier patada podría ser. Súper fácil, número 1, súper fácil. Él ataca, boom. Defiendo con la trazada, contraataco con la levantada. 3 puños y patada. Puede ser jig tag, llamamos patada frontal, sería los genitales, now tag, hook kick, patada circular, cualquiera, número 1. ¿Vale? Otra vez, split, boom, cross, hook, cross, pap, y jig tag o now tag, súper fácil. Cuando él ataca con el jab, lleva su mano para atrás ahora. Ataca con el jab, boom, eso es, pam, pam, pam. Por eso boxeo, él ataca y lleva su mano atrás. Número 1. ¿Vale? Fácil. Voy a dar 2. En la número 2, él deja su mano ahí, atrapo hacia abajo, abro un hueco pequeño aquí, llaman jab sao, cross, hook, cross, now tag, o jig tag. Súper fácil. La número 1, él pega el jab y va atrás, cross, now tag. La número 2, split, él se queda ahí, jab sao, up, y jig tag, o now tag. Súper fácil. Una vez más, split, cross, hook, cross, jig tag, now tag, split, jab sao, cross, hook, cross, jig tag, now tag. Súper fácil, número 1 y número 2. ¿Vamos? Vamos. Bien. La patada con la adelantada siempre que sea posible. La patada con la pierna adelantada más cerca del blanco, siempre que sea posible. Bien. Split. Bien. Jig tag. Cross to cross. Bien. Split. 3 puños. Bien. Y patada. Tú atacas con todo eso. Estás guardia derecha, ataca el jab. Ese es el jab. Si estoy en guardia izquierda, ese es el jab. El jab es tu mano adelantada. Sí, mi mano adelantada, sí. Eso es. ¿Vale? Voy a hacer una con focus, otra sin focus. Normalmente cuando entrenáis sin focus, no pegáis a las manos del otro. No peguéis a las manos del otro. Cuando entrenáis sin focus, tengo que enfocarme en golpearlo a él y trabajamos los dos. Eso en Muay Thai, Ayar Chai Sirisud lo llama Lin Chung. Lin Chung. Es el método, pero en Jun Fan es igual, en Jeet Kune Do igual. Hacemos eso, pap, y yo trato de golpearlo, él defiende, exactamente. ¿Veis que ya no ataco a su mano ahí como si fuera la manopla? Lo ataco a él despacio, él defiende.
Y ahora hago 3 puños y él tiene que defender. Defiende, mano adelantada o trasada, hook, pam, y defiende la patada cualquiera que sea, solo japak o lo que sea, ¿vale? Número 1. Las dos mismas que habéis hecho podrían ser con pajada. Pajada es lo mismo, pero pego abajo. En lugar de pegar en la cara, pego abajo. Exactamente lo mismo. Si su puño va hacia atrás, boxeo. Si su puño se queda, boom, lo atrapo y luego continúo boxeando. Exactamente lo mismo, ¿vale? Los dos siguientes, él pega, boom, eso puede ser una palma, puede ser los dedos en los ojos, puede ser un puño, no importa. Después de eso, él deja el brazo ahí, hago un paxao y lo golpeo otra vez. Hago 1 y 2. Así que el primer golpe lo puede golpear o no. Puede ser que lo golpeo y vuelvo en un segundo tiempo, o puede ser que él defiende y vuelvo en un segundo tiempo. Puede ser que bloquee, no pasa nada. Sigo boxeando, bam, bam, bam. Y luego la patada, bam. ¿Vale? Súper fácil. Si tenéis los focus, usad los focus mejor. Los focus en los años 60 era una cosa muy nueva en las artes marciales. Casi nadie lo usaba. Si yo Bruce Lee fue uno de los primeros que empezó a usar los focus, las manoplas, en las artes marciales. En aquella época solo lo usaban los boxeadores. La gente que hacía artes marciales, normalmente era karate, judo, taekwondo, ese tipo de artes marciales, muy tradicional, no usaban los focus. Él fue el primero o de los primeros que empezó a usar los focus. Entrenamiento de boxeo, comba, saco pesado, música en las clases, ese tipo de cosas. En los años 60 era muy nuevo, casi nadie lo usaba. ¿Vale? Entonces, si tenéis los focus, golpead los focus. Si no tenéis los focus, intentar marcar los golpes a su cara. Ahora hemos hecho una, ¿verdad? Sería la número 3. Número 1, review. Número 1, bam, su puño va hacia atrás, boxeo, bom, 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 y patada. Vamos, cualquiera que sea la patada. Puede ser cualquier patada o combinación de 2, 3, lo que sea, ¿vale? Por ahora una patada. En la número 2, bam, él deja el puño ahí, lo bajo un poco, solo llamamos yatsao, y luego continúo pegando, boom, 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 cualquier patada, combinación de patadas. En la número 3, en la que estáis haciendo ahora, paso guachoi. Split Pagloida, Paxo Guachoi, y luego continúo, boom, 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 y cualquier patada o combinación de patadas. ¿Ok? Lo bueno de entrenar sin focus así, normalmente cuando lo hacemos así es con guantes, bucal, y como he dicho, intentamos golpear al compañero, así él trabaja sus defensas y yo trabajo mis ataques al blanco real, no a los focus. Si estáis con los focus, trabajáis el contacto, si no, trabajáis con el compañero. Número 3 ahora, ¿vamos? Hola a todos los amantes del canal. Quiero compartir algo emocionante con todos ustedes, nuestros fieles seguidores. ¿Se han preguntado alguna vez cómo pueden llevar su experiencia en nuestro canal al siguiente nivel? Bueno, hoy les traigo una oportunidad que no pueden dejar pasar. Les presento nuestra membresía exclusiva. Al convertirse en miembros del canal, tendrán acceso privilegiado a todos nuestros vídeos y lo mejor es que podrán verlos antes que nadie. Se han oído bien, serán los primeros en disfrutar de nuestro contenido más reciente y emocionante, directamente desde el corazón de nuestras producciones. Imaginen estar en primera fila en cada una de nuestras aventuras, desde los desafiantes entrenamientos hasta las entrevistas con los expertos más reconocidos en el mundo de las artes marciales. Serán testigos de todo el proceso creativo y verán cómo cada vídeo toma forma antes de ser lanzado al público en general. Pero eso no es todo. Como miembros también obtendrán beneficios exclusivos adicionales. Accederán a material detrás de cámara, tomas inéditas, sesiones de preguntas y respuestas en directo con los protagonistas de nuestros vídeos y mucho más. Nuestra comunidad de miembros es como una familia y queremos asegurarnos de que se sientan valorados y apreciados en cada paso del camino. ¿Cómo pueden unirse a esta experiencia única? Es fácil. Simplemente busquen el botón unirse o convertirse en miembro en nuestro canal y sigan las indicaciones. En pocos minutos se convertirán en miembros oficiales. Estarán listos para comenzar esta emocionante travesía. Además, al unirse a nuestra membresía, estarán apoyando directamente el crecimiento y la mejora de nuestro canal. Esto nos permitirá seguir brindando contenido de alta calidad y expandir nuestras fronteras en el fascinante mundo de las artes marciales.
Así que si están listos para ser los primeros en vivir cada nueva aventura y sumergirse en un universo de aprendizaje y entrenamiento sin igual, únanse a nuestra membresía ahora mismo y prepárense para una experiencia inolvidable. Gracias a todos por su apoyo y dedicación. Juntos seguiremos elevando nuestro amor por las artes marciales a nuevas alturas. Bienvenidos a la familia de miembros del canal. Watch Choi. Revés de puño. Entrada dividida, atrape, revés. Con esta y le golpeo con esta. Exacto, mira. Vale. Haces eso y ahora cuando lo bajes, mira ese puño, va hacia mí y luego hacia él otra vez. Vale, hago el Bam, hacia mí y hacia él. Perfecto, Eso es. muchas gracias. De aquí, paso por aquí. Eso, vale, eso es. Gracias. Eso. En esta tercera, cuando hago eso, bam, mi brazo va hacia mí y luego hacia él, como si fuera golpear el saco de pera en boxeo. El puño va hacia mí y luego hacia él. Y otra cosa hay que atrapar, es un atrape, hay que atrapar de verdad su brazo. No hago eso. ¿Veis su brazo? Hago eso, boom, boom. ¿Ves? Perdón, no. Podéis hacerlo en un tiempo como yo lo he hecho ahora, perdón. Bam, me quedo pegado, boom, o puede ser en dos, bam, bam. Pero mira su brazo, no suelto el contacto hasta que no consigo el golpe. Ahora voy a boxear, boom, ahora suelto el brazo porque voy a ocuparme en otra cosa. No dejo sus brazos libres, ¿vale? Es un atrape. Bien, 3 puños, patada, bien. Patada adelantada. Puede ser jig tech, patada frontal, now tech, patada circular o patada de gancho. Él pega aquí, boom. Ahora bajo ese brazo y ese va por encima del suyo. 3 puños y patada. Bien. Siempre que sea posible, la pierna adelantada, la patada. Tira el puño, defiende tu mano atrasada, pega tu mano adelantada. Tu mano atrasada defiende, tu adelantada pega. Lo voy a hacer con manoplas y sin manoplas, ¿vale? Es un pelín diferente, pero es la misma idea. Él ataca con el jab, yo hago el split, exactamente lo mismo. El anterior, esa era su cara o su mano, no importa, eso era su cara. Boom. Eso era su cara. Ahora es su mano. Hago eso y él vuelve a defender. Cuando vuelve a defender, laps out, watch out. Eso es su cara ahora. Entonces, split, backs out, laps out, watch out, boom, y luego boxeo y patada. ¿Vale? Otra vez, split, boom, backs out, laps out, watch out, boom, 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 y jig tech on out tech. Súper fácil, súper simple. Una vez por ese lado, guardia derecha, split, backs out, laps out, watch out. Eso es su cara ahora. Cross to cross, pam, y now tech o jig tech, y vuelvo atrás. Split puede ser BUG. El BUG entra bien porque el puño muchas veces es más fácil de defender. El BUG a veces va a un ojo, al otro ojo o a la tráquea. Y ahora vuelvo en un segundo tiempo. Mi objetivo es golpear, no es atrapar. Pero como él defiende, voy por debajo, ahora golpeo. Son 2 atrapes ahora. Split, bomb, pass out, laps out, watch out, cross to cross y now tech o jig tech, cualquiera, ¿vale? Súper fácil. Si lo hacéis en los focus, exactamente lo mismo. Marcáis ese golpe, vengo aquí y vengo aquí, ¿vale? Cross to cross, él defiende y patada. Eso es. Split entry, pack to lap. Pack loida, pack lap. Bien. 3 puños. 3 puños, patada. Bien. La misma que defiende es la que baja su brazo. Y la misma otra vez es la que baja el otro también. La misma mano es la que atrapa, todo el tiempo atrapa. La mano atrasada. Vamos. Boom. Eso. Y ahora la misma mano. Eso es. 3 puños. Daos cuenta que él tiene 2 brazos para defender. En el primero doy por hecho que él no defiende. ¡Pam! Bueno, el primero, no, hay solo uno atrás. ¡Boom! Él golpeó el primer golpe. ¡Pam! Si él se va, ¡boom, boom, boom! Boxeo. Esa es la primera. En la segunda, después del primer golpe, ¡pum! Bajo un poco su brazo, solo para abrir esa línea. Bajo un poco el brazo, llaman jats out. Voy con el cross. Número 2. En la número 3 hago el pack. ¡Boom! Y supongo que él no le da tiempo a defender con esa. Y en la número 4, que es la última que habéis hecho, él hace una defensa más, por eso atrapo ese brazo y golpeo. ¿Vale? Pero todo el tiempo estoy dando por hecho que limpio ese brazo primero y luego va ese.
Ahora, después de eso, cuando hago eso, él mantiene ese ahí, ¿vale? Hago el pack, boom, bam, pero no consigo librarme de ese brazo. Hago otro pack, boom, y luego el lap, ¿vale? Súper fácil. Ahora hago el split, pack out no funciona, pack, to lap, ¿vale? Muchas veces cuando el pack no funciona, bam, hago el lap. Muchas veces cuando el pack no funciona, hago el yaosao. Muchas veces cuando el pack no funciona, hago pincho primero y luego el lap. Hay muchas formas de hacerlo. Ahora estamos haciendo las básicas, ¿vale? Hago el split, boom, pack out, él defiende con el man out, mano adelantada, otro pack y luego el lap. Ahora son 3 atrapes, ¿verdad? Pack out, funciona, lap out. Y luego voy, boom, 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 cualquier combinación de puños o cualquier patada, puede ser, ¿vale? Súper fácil. Por la izquierda una vez, hago el split, boom, pack out, él defiende con la mano adelantada, otro pack, luego el lap, boom, 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 cualquier combinación y cualquier patada o combinación de patadas, ¿vale? Si no lleváis focus, tratar de atacar, pack funciona, lap, tratar de atacar al blanco y que el otro defienda. Boom, puede ser patada baja, media, alta, cualquier patada, el otro trata de defender o trata de defender, trata de esquivar, ¿ok? No ataquéis al bulto, atacar algo, atacar aquí, atacar aquí, atacar aquí, atacar aquí, atacar aquí, atacar aquí, ¿vale? Ahí. Bien, y ahora un lap, y pegas con eso. Empiezo, pa. Sí. Vale, pues estamos metiendo una. ¿Vale? Te estaba pegando una más y luego ya empezaba con la derecha. Pega la misma todo el tiempo, la adelantada es la que está todo el tiempo pegando, la mano adelantada. Cambiar los focus, sujeta al segundo compañero. Los que lo habéis hecho sin focus, si lo han hecho los dos, continúan haciéndolo los dos. Si lo ha hecho solo uno, ahora lo hace el otro. Lo vamos a hacer ahora con los focus como debería ser, ¿vale? Como lo hacemos. Esto también lo hacemos sin los focus, ya lo he dicho antes, pero normalmente lo hacemos los dos con protecciones o si lo hacemos como lo estáis haciendo algunos hoy, obviamos la parte del kickboxing. No hacemos kickboxing si no tenemos guantes, mínimamente guantes o guantes y espinilleras con el compañero. No voy a pegarle con el pie o con la espinilla, ¿vale? Contra un codo, contra la rodilla, no hacemos eso, ¿vale? Normalmente esto lo entrenamos así, con los focus y con guantes o sin guantes, no importa, pero con los focus. Vamos a hacer todo otra vez. Hemos hecho las dos primeras, vamos en el mismo orden. La número 1 era pack luidad y él quitaba el brazo. Cuando él quita el brazo, yo continúo boxeando porque no hay nada para atrapar. Guardia derecha una vez, él ataca, ¡bom! Como no hay nada para atrapar, yo lo que hago es boxear, ¿vale? Súper fácil. En la número 2, la mayoría de gente, si sabe boxear, golpea y quita el brazo, especialmente si tú lo golpeas al mismo tiempo. En la número 2, él mantiene el brazo ahí por algún motivo. Puede ser porque no sabe boxear, puede ser porque ha defendido tu ataque. Él defiende tu ataque y mantiene su brazo ahí. Como su brazo te estorba para boxear, haces un yatsao solo hacia abajo, mira cómo mantengo el codo abajo y ahora bomb, que sería aquí, cross, hook, cross y patada, boom, jig tag, out tag. Esa es la número 1 y la número 2, por ese lado una vez, despacio, número 1, bam, cross, hook, cross, jig tag, out tag, número 2, bam, yatsao, cross, hook, cross, jig tag, out tag, súper fácil. Yatsao es ese atrape corto, boom, boom, para conseguir limpiar la línea central, súper fácil. Más o menos, segundo compañero, vamos en el mismo orden. Bien, eso es Rafa. Boom. Bien. Estáis haciendo una solo. Vale. Todo el tiempo estáis haciendo bam, boom, boom, boom. La número 2, bom, bom. Y pam, pam, pam. Una y dos. Y intentar no hacerlo mecánico. No hacer, tú lo haces. Bam, boom, 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 boom. Bam, boom, 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 boom. Bam, boom, boom. No, lo hacéis, os movéis, respiráis. Si tú cambias la guardia, tú eres ahora el entrenador. Si tú cambias la guardia, tú cambias la guardia. Os movéis un poco, relajáis, bam, 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 bam. Volvéis atrás, os movéis y cambia la guardia, ¿vale? Vamos. Importante, dos detalles importantes para siempre, para que los uséis siempre, estéis haciendo lo que estéis haciendo y casi me atrevería a decir que en cualquier arte, intentar no hacerlo mecánico y poner la misma intensidad en todo. No hagáis
pa, 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 pa. ¿Vale? Dos cosas. Cosa número 3, echar el aire cuando pegáis, ¿vale? Manos altas todo el tiempo, barbilla abajo todo el tiempo, ¿vale? Si es un minuto, intentar que sea un minuto concentrados en el ejercicio lo más real. Lo hago pam, pum, 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 patada, manos altas, vuelvo atrás, respiro, si él cambia la guardia, yo cambio la guardia, pam, pum, 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 patada, vuelvo atrás, respiro, cambio de guardia o no cambio de guardia, no importa. No lo hagáis mecánico, ¿vale? Venga. La número 3. La número 3, hago el split, boom, él se mantiene ahí, paso guachoi, supongo que ahora eso es su cara. Después del guachoi, boxeo, pam, pam, pam y patada. Podría ser cualquier combinación, lo que fuera, cualquier combinación de puños o patadas. Por ahora mantenemos cross, hook cross, jig tag o out tag, porque estamos enfocándonos en la entrada, en la defensa, ¿vale? Y en la secuencia de atrape. Lo que estáis haciendo es trapping con kickboxing, todo junto, las dos cosas juntas. Entonces, no importa mucho la combinación de kickboxing, todos los que hay aquí sabéis pegar con los puños y con las piernas, podría ser cualquier patada con giro, podría ser puño, codo, rodilla, cualquier combinación. Lo que estamos trabajando ahora es la entrada, ¿vale? Entonces, número 3, boom, paso guacho, cross, hook cross y now tag, vuelvo atrás, si él cambia, yo cambio, bam, paso guacho, boom, 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 patada, vuelvo atrás, si él cambia, yo cambio, boom, paso guacho, pam, 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 patada, si no cambia, pum, ¿veis? Yo espero su ataque, no sé cuándo va a venir, ¿vale? Yo tengo que esperar su ataque, lógicamente, no sé cuándo va a venir. Entonces espero con las manos altas, yo sé lo que él va a hacer y él sabe lo que yo voy a hacer, pero no cuándo. Y otra cosa súper importante para siempre, el otro día lo hablábamos con Sifu Daniel Lonero, punto importante es la honestidad. Cuando atacáis tenéis que atacar de verdad aquí o aquí, ¿vale? Atacar aquí, no ataquéis aquí por si el otro no defiende, pero atacar aquí o aquí. Yo tengo que defender, ¿veis? Mi cabeza se mueve, mi mano se mueve y yo estoy contraatacando un golpe de verdad. Si Iván sabe que yo voy a defender para allá y él ataca allí, está bien porque somos buenos amigos, pero yo no estoy entrenando y él tampoco. Entonces, empezar despacio, como todo. Las artes marciales son como cualquier otra actividad física en el contexto general. Nadie aprende a montar en bici el primer día sin ruedines, a plena velocidad. Nadie aprende a nadar en medio del mar el primer día. Todos aprendemos con el flotador o con los manguitos, luego quita un manguito, luego tu padre ahí te ayuda, lo que sea. La bici igual, todo lo que sea actividad física, el fútbol igual. Aprendemos a pasar la pelota de aquí a allí, luego un poco más lejos, luego entre tres, luego hay gente en medio que no quiere que yo pase la pelota. Poco a poco vais poniendo dificultad, ¿vale? No es como en el cine. El cine es bueno para las artes marciales, nos ha ayudado mucho para promoverlas, pero la mentalidad de la gente es que las artes marciales es un golpe, el tío al suelo o no sé exactamente, pero no hay que entrenar excesivamente fuerte. Bruno Santo dice, la velocidad no es tu amiga si no sabes lo que estás haciendo. No escondas tus fallos con velocidad. Hazlo despacio primero, van sobre el blanco, mueve la cabeza, ese golpe recto, voy, vuelvo, pam, pam, lo que he dicho. Muevo el cuerpo, buena patada, las manos altas, vuelvo atrás, miro todo el tiempo al contrario, ¿vale? Esa es la idea. Golpe aquí, mantengo, no hago así. Mantengo el atrape, boom. Mantengo el atrape. Ahora ya lo... Me ha faltado seguir atrapando. Mantén el atrape. Correcto. Punto importante. Vamos a la 4, hemos hecho 5 básicas. La número 4, ahora supongo que hago el split, eso puede ser su cara o su mano, no importa. Voy a intentar golpear otra vez, pero él defiende. Eso ya no es su cara como antes, ahora es su mano que cruza la línea central, ¿veis? La línea central, él cruza la línea. ¿Veis que mantengo el atrape hasta que completo el otro? Sería aquí, para entrenar, él saca la manopla, ¡bam! Eso sí sería su cara. Entonces, 1, bam, 2, 3. Cross, hook cross, podría ser cualquier combinación, jig-tag con out-tag, podría ser pierna adelantada, luego atrasada. Intentamos pegar con la adelantada primero, porque en Jeet-Kune-Do la idea es el arma más larga contra el blanco más cercano. Pueden ser los genitales, puede ser la pierna, ¿vale? Está más cerca del blanco, se ve menos venir, ¿vale? Esa es la idea. Jeet-Kune-Do ya sabéis que es con calzado. Normalmente llevamos calzado, en la calle llevamos calzado,
Jeet Kune Do es para la calle, defensa para la calle, defensa personal para la calle. Algunos decían defensa personal científica, cualquiera, pero es con zapatos. Entonces, no es muy buena idea usar el pie descalzo en según qué condiciones. Con un zapato, igual que en Sabbat, cambia el juego completamente. En Sabbat, hundes la punta del zapato aquí, hundes la punta del zapato de la zapatilla aquí, hundes la punta de la zapatilla aquí. Parece una patada insignificante en cualquier otro arte marcial. Con el empeine del pie o incluso con la espinilla es una patada potente, pero con el zapato puede ser un caos. Es un caos. Un golpe aquí, ¡pum!, es un caos. El otro no puede respirar, no puede luchar, ¿vale? Entonces, tener esa idea de que no llevamos zapatos normalmente porque hacemos muchas artes marciales, hacemos jiu-jitsu, hacemos muay thai, muchas artes marciales, cali filipino no necesariamente necesitamos, pero especialmente Sabbat con zapatillas, necesariamente Jeet Kune Do debería ser también con zapatillas, ¿vale? Entonces tener esa idea. La que estamos haciendo es, por eso una vez, ¿no? Pak, Pak Sao, Lap Sao, Wach Choi. 3 puños, puede ser cualquier combinación y Jig Tech o Now Tech. Si él cambia de guardia, yo cambio de guardia. Split, boom, Pak, to lap, cross to cross, Now Tech, boom. Con el pie y voy para atrás. ¿Veis que cuando hago la patada hago un péndulo y vuelvo atrás? ¿Vale? Importante. No os pego la patada y caigo aquí para no hacer nada y luego volver. Si caigo delante es porque voy a seguir pegando, o caigo delante porque voy a seguir atrapando, o voy a grappling o lo que sea. Si caigo delante. Si he terminado el trabajo, después de la patada, péndulo, ¿vale? Termino el trabajo, limpio las huellas y me voy, ¿vale? Y dale. Bien. Bien. Para la calle, igual que en Kayukembo, intentamos siempre que sea posible golpear los genitales. Como he dicho, es con zapatos y es a los genitales. La última patada. Con la pierna adelantada porque se ve menos venir y está más cerca del blanco. He dicho péndulo para terminar. Iba a decir una cosa más. Bien, importante es la distancia, ¿vale? Juicio de la distancia es súper importante. Al principio, Iván me va a dar la distancia que yo quiero. Yo hago eso, estoy en distancia de boxeo, en distancia de manos, de puños. Cuando él viene, bam, bam, veis que él se queda ahí, no se va para atrás, él se queda ahí. Él me está dando la distancia, no se va aún, ahora él se va. Me está dando la distancia para usar mi pierna. ¿Lo veis? No se queda. Si se queda, bom, 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 y yo estoy boxeando, bom, 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 si se queda, voy a hacer otra cosa. Grappling, o quizá rodilla, o quizá codo, lo que sea. Ahora para el drill, como es una patada y sabemos que es una patada, le doy al compañero la distancia. Si él no me da la distancia, también puedo usar la pierna, boom, 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 pero yo tengo que moverme. Eso son ideas del Sabbat, ¿vale? Ya sabéis que Jeet Kune Do es un poco un híbrido. Si yo Bruce Lee lo que hizo fue investigar en un montón de artes marciales con los medios que tenía en aquella época, años 60 y principios de los 70, básicamente eran libros, o investigando entrenando con gente, intercambiando conocimientos con la gente que había en aquella época, que normalmente, como he dicho, era gente de buena calidad, pero al fin y al cabo eran sistemas tradicionales. Entonces lo que él hacía era copiar lo que le gustaba o le interesaba de cada sistema, ¿vale? Más adelante él no me da la distancia, yo tengo que buscar la distancia, pero por ahora se lo pongo fácil y me voy para atrás para la patada, ¿vale? Es ahora, 2 atrapes. Son 2. Eso se puede considerar atrape ya, pero en verdad es el mismo. Boom, boom, es el mismo. Bam, bam, y luego boom. Son 2. Split, bam, va bien. Ahora, cuando defiendes ese segundo, cruzas la línea central. Otra vez. Haces boom, otra vez. Misma entrada. Boom. Atrapa y pega. Tú defiendes más hacia allá. Y ahora entras con esa. Lap, como un lap. Eso. Eso es. Vale. Eso es. El segundo es lap. Es un tirón. Un tirón. Bien, bien. Split, bien. Tener tu peso hacia adelante. Tu peso hacia adelante, no hacia atrás. No, normalmente es buena idea el peso ¡pam!, hacia adelante, ¿eh? Yo voy hacia adelante. ¡Bam, bam! ¿Vale? Un poco más de presión, más presión. En la última no consigo atrapar su brazo en mi primer intento. Como he dicho antes, progresivamente nos lo va complicando. Más adelante lo hacemos libre. Yo no sé si él va a defender con la trasada, con la adelantada.
Muchas veces cuando entro, como he dicho, él se va un poquito para atrás. Si boxeo, si se va más para atrás, como acaba de hacer Iván, lo que se va más para atrás, lo que hago es un progresivo indirecto y luego voy a atrapar o a boxear. Si intenta venir a grappling, hago otra cosa. Mi idea puede ser, exacto, mi idea puede ser hacer el split, pero él quizá entra, ¿entendés? Él intenta entrar, yo voy a hacer otra cosa. Más adelante, ¿vale? Estos son ejercicios, son drills, son series, llamamos series. Esto es como lo hace Guru Danilo Santos y sus principales instructores hacemos, o todos hacen más o menos lo mismo, ¿vale? La misma idea, como he dicho. Nos va dando la idea de cómo era la estructura en aquella época. De momento, Iván está respondiendo, ellos llaman responder con energía, con sus manos, que es lo que haría una persona de Wing Chun. Defiende con el gusao, defiende con el mansao, como he dicho. También puede ser que yo hago eso, boom, Iván tira un gancho con esa, como haría un boxeador. Tú pegas aquí y el tío, boom, continúa pegando. No trata de defender con las manos, ningún boxeador trata de defender con las manos. Estamos haciendo la estructura de Wing Chun o Jung Fan Kung Fu de trapping contra el trapping, contra un hombre, digamos, como yo, que es lo que hacen la mayoría de los sistemas, karate contra karate, taekwondo contra taekwondo, jiu-jitsu contra jiu-jitsu. Normalmente no hacemos un arte marcial contra otro. Sí, la idea de Sir Bruce Lee era, él ponía en sus notas, ¿cómo puede funcionar esta patada o este golpe o este atrape contra un boxeador? ¿Cómo puedo hacerlo funcionar contra un kickboxer o un Thai boxer? ¿Cómo puedo hacerlo funcionar contra un grappler, contra un luchador de lucha cuerpo a cuerpo? La idea suya era adaptar su estructura para que funcionara contra diferentes estilos, no solo contra su estilo, en este caso, más tradicional de atrapes, sino contra cualquier estilo, ¿vale? Pero lo que estamos haciendo ahora es, Iván todo el tiempo está tratando de defender con sus manos, con sus brazos, ¿vale? En la última, trato de atrapar aquí y él mantiene la adelantada, ¿vale? Hago boom y bam, me encuentro con su mano, no lo consigo, ahora lo consigo y continúo. ¿Veis que es un atrape más? Es un atrape más. Él ataca, boom, yo defiendo y contraataco, intento atrapar pero no lo consigo, ahora lo consigo, eso iría adentro para entrenar, saca la manopla, bam, y boxeo y pateo y vuelvo atrás, ¿vale? Fácil. Si él cambia, yo cambio una vez. Bam, pack out no funciona, pack to lap, cross hook cross y patada. Podría ser cross uppercut cross, podría ser overhead uppercut, podría ser jab cross hook, podría ser cualquier ataque por combinación, llamamos. Ataque por combinación. Y cualquier combinación de patadas, podría ser now-tech, podría ser jig-tech, now-tech, misma pierna, podría ser baja, alta, podría ser cualquier cosa, ¿vale? ¿Lo tenéis? Última. Él pega y cuando intento atrapar ese, no lo consigo atrapar, no defiende con esa. Cuando intento atrapar ese, él defiende manteniendo ese fuerte. Una variante que tenemos en Palantucan, cuando entra aquí, en lugar de cargar su pierna y para allá en diagonal, lo que hago es eso, mira, clic, mira los genitales, eso es más Palantucan. Misma entrada, exactamente lo mismo, por el otro lado que tengo el no se me está viendo. Misma entrada y mira lo que hago, clic, boom, ve los genitales aquí estoy, clic, boom. Eso es más Palantucan, la misma idea, pero con un trip. Eso también está en Suto, la misma entrada, pero abrazo con las dos. Entro aquí, lo llevo para abajo, bajo con él y lo que hago es llegar aquí. Y aquí, llave de pierna aquí, o controlo los bíceps, pongo aquí y aquí, o mira, cambio mi cadera si no consigo, y aquí. ¿Veis aquí? Llave de pierna aquí. ¿Notas eso? Vamos. Hay que tener cuidado con las palancas de piernas. Sí, porque se nota black. Muchas veces hay mucha gente que, igual que en los pies, hay mucha gente, yo tengo compañeros en Jiu-Jitsu que no palmean nunca. Con las llaves de piernas es más raro, pero también pasa. Pero sobre todo los pies, hay gente con los pies súper flexibles. Iván tiene las piernas fuertes, tiene buena protección de la rótula, pero los brazos normalmente duelen primero y luego se parte, en las piernas a veces al contrario. Se rompe y luego duele. ¿Vale? Esa es la misma entrada, Eso es más Palantucan. En Suto es la misma idea, pero lo que hago es ir para abajo con un triángulo, como si fuera un triángulo. Controlo los bíceps, dejo caer la cadera para abajo
y hago llaves en las piernas rectas. Si no funciona, me pongo de lado, eso es más jiu-jitsu brasileño, con el cuerpo de lado. En jiu-jitsu lo hacen con el cuerpo de lado. ¿Vale? Paulino se ha olvidado de decirnos que nos vamos. ¿Dónde está Paulino? Nos quedamos. Bueno, chicos, antes de terminar, antes de que venga Paulino, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Normalmente cuando yo he venido aquí hemos hecho más silat, ¿verdad? Hemos hecho más silat. Hoy Jeet Kune Do un poco diferente. He intentado hacer varias cosas para que más o menos tengáis la idea. ¿No tenéis preguntas? ¿Todo bien? Nada, gracias Iván. Muy bien, vamos a descansar.